Bienvenido a una lección sobre límites en Infinity. A veces necesitamos determinar los límites cuando las entradas se hacen cada vez más grandes o más pequeñas y más pequeñas sin límite, es decir, cuando se acercan infinito positivo o infinito negativo. Los límites infinitos nos dicen algo sobre el comportamiento final de una función en un intervalo infinito. Los límites infinitos se expresan como el límite cuando x se acerca al infinito de f de x o el límite cuando x se acerca al infinito negativo de f de x, y eso es mirar uno de los teoremas más importantes a la hora de determinar los límites en el infinito. Si r es un número racional positivo que es el exponente, no x en el denominador, y c es cualquier número real que esté en el numerador, entonces el límite cuando x se acerca al infinito de c dividido por x a la potencia de r es igual a 0, y el límite a medida que x se acerca, y el infinito negativo de c dividido por x a la potencia de r es igual a 0. Y esto se debe a que el numerador es una constante, y el denominador aumenta sin límite o disminuye sin límite y, por lo tanto, el valor de la función se acerca a 0. Como un ejemplo, consideremos que f de x es igual a 2 dividido entre x al cubo primero mirando la gráfica. A medida que x se acerca al infinito, nos movemos a la derecha a lo largo de la gráfica, y podemos ver que a medida que nos movemos hacia la derecha y nos acercamos al infinito positivo, 0 de manera similar. Si nos movemos a la izquierda a lo largo de la gráfica o cuando x se acerca de nuevo al infinito negativo, los valores de y son valores de función que se acercan a 0, también podemos ver esto usando una tabla, donde, para la primera tabla, observe a medida que x aumenta ese límite o cuando x se acerca al infinito positivo. Podemos ver que los valores y los valores de la función vuelven a acercarse a 0. Del mismo modo, a medida que x disminuye sin límite o se acerca a un infinito negativo, nuevamente podemos ver que los valores de y son valores de función. También existe una relación entre los límites en el infinito y las asíntotas horizontales. La línea y es igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de f de x si el límite cuando x se acerca, y el infinito negativo o el límite cuando x se acerca al infinito positivo es igual a L. Como ejemplo, si observamos la gráfica por debajo del límite a medida que x se acerca a menos el infinito de f de x es igual a menos 2, lo que significa que a medida que nos movemos a la izquierda a lo largo de la gráfica podemos ver la y valores o valores de funciones se acercan a menos 2 y, por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal de igual a menos 2, de manera similar a que x se acerca al infinito positivo de f de x es igual a menos 2 porque, a medida que nos movemos a la derecha a lo largo de la gráfica y nos acercamos al infinito positivo, una vez más, los valores y o valores de al determinar los límites en el infinito de las funciones racionales. La pauta general es dividir cada término del argumento por la potencia más alta de x en el denominador, y luego encontramos el límite en el infinito en la nueva forma. Sin embargo, también podemos determinar los límites en Infinity usando un gráfico, una tabla y un método abreviado del que ahora volveremos a discutir. El método abreviado solo funciona cuando tenemos un límite en infinito de una función racional, que significa que el numerador y el denominador son funciones polinómicas. Si ese es el caso, podemos determinar el límite analizando el grado del numerador y el denominador. Así que para el número 1, si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, entonces el límite de la función racional es 0. Por ejemplo, observe el grado del denominador es 3, que es más alto que el grado del numerador y, por lo tanto, el límite cuando x se acerca al infinito es igual a 0, y esto se debe a que el denominador crece más rápido que el numerador. Número 2. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite de la función racional es la relación o y. Los coeficientes iniciales. Como ejemplo, observe que debajo del grado del numerador y el denominador están ambos 3, de modo que los grados son iguales. El límite cuando x se acerca al infinito es igual a la relación de los coeficientes iniciales, que en este caso es 1 dividido por 2 o la mitad. Y el tercer caso es cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. En este caso, el límite de la función racional no existe. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador, lo que significa el límite será infinito positivo o infinito negativo, los cuales no existen. Determinamos si es infinito positivo o negativo prestando mucha atención a los signos en el cociente, y ahora veamos algunos ejemplos. Primero tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de la cantidad 1 dividido por x más 3. Bueno, sabemos que 1 dividido por x se acerca a 0 cuando x se acerca al infinito, y 3 no se ve afectado por x y, por lo tanto, el límite es igual a 3.
Verifiquemos esto gráficamente mirando la siguiente gráfica. A medida que x se acerca al infinito, nos movemos a la derecha a lo largo de la gráfica, y podemos ver en la gráfica el valor y de los valores de la función se acercan al 3 positivo y también tenemos una asíntota horizontal de y es igual a 3. Y ahora veamos algunos límites en el infinito de las funciones racionales. Así que primero tenemos el límite a medida que x se acerca, y el infinito negativo de la cantidad 2x más 5 dividido por la cantidad x menos 1, determinemos primero el límite usando el general pautas dividiendo todo por la potencia más alta de x en el denominador, que en este caso es solo x hasta el primero, lo que significa que el límite es igual al límite cuando x se acerca a menos infinito de 2x dividido por x más 5 dividido por x todo dividido por x dividido por x menos 1 dividido por x y ahora simplificamos. 2x dividido por x es 2 más 5 dividido por x no simplifica. En el denominador x dividido por x es igual a 1 menos 1 dividido por x no simplifica. A medida que x se acerca a menos infinito, 5 dividido por x se acerca a 0, y así 1 dividido por x, 2 y 1 no se ven afectados por x. Indicando que el límite es igual a 2 dividido por 1, que es solo 2. También podríamos haber utilizado el método abreviado analizando el grado del aviso del numerador y el denominador. En este caso, el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 1 y, por lo tanto, el límite es igual a la relación de los coeficientes iniciales, que es 2 divididos entre 1 o 2. Y también gráficamente, a medida que x se acerca a un infinito negativo, nos movemos a la izquierda a lo largo de la gráfica. Podemos ver a medida que nos movemos, los valores de las funciones se acercan a 2 positivos, lo que también indica que tenemos una asíntota horizontal de igual a 2. A continuación, tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de la cantidad 3x al cuadrado menos 5x dividido por la cantidad x al cubo más 7 nuevamente. Sigamos las pautas generales. Debido a que la potencia más alta de x en el denominador es x al cubo, dividimos todo por x al cubo, lo que nos da el límite cuando x se acerca al infinito de 3x al cuadrado dividido por x al cubo menos 5x dividido por x al cubo todo dividido por x al cubo dividido por x al cubo más 7 dividido por x al cubo simplificando 3x al cuadrado dividido por x al cubo simplifica a 3 dividido por x. Menos 5x dividido por x al cubo se simplifica a 5 dividido entre x al cuadrado. En el denominador x al cubo dividido por sí mismo se simplifica a 1, y 7 dividido por x al cubo no se simplifica cuando x se acerca al infinito positivo. 3 dividido por x se acerca a 0, y también 5 dividido por x al cuadrado en el denominador 7 dividido por x al cubo se acerca a 0. Y 1 no se ve afectado por x, el límite es igual a 0 dividido entre 1, que es igual a 0, o de nuevo, utilizando el método abreviado, el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3 porque el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite es igual a 0 porque el denominador aumenta más rápido que el numerador y, finalmente, analizar la gráfica. A medida que x se acerca al infinito, nos movemos a la derecha a lo largo de la gráfica. A medida que se mueven a la derecha, no es tan obvio aquí, pero los valores de y o los valores de la función c. Y para nuestro último ejemplo, tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de la cantidad 2x al cuadrado menos 5x dividido por 4x. Nuevamente, usando la pauta general, dividimos cada término por la potencia más alta de x en el denominador, que es x hasta el primero, lo que nos da el límite. Cuando x se acerca al infinito de 2x al cuadrado dividido por x menos 5x dividido por x. Todos divididos por 4x divididos por x. Simplificando tenemos el límite. Cuando x se acerca al infinito de 2x al cuadrado dividido por x es igual a 2x menos 5x dividido por x simplifica a 5 todos divididos por 4x divididos por x se simplifica a 4. Cuando x se acerca, el infinito, 2x se acerca al infinito 5 y el 4 no. Pero ¿por qué 2x se acerca al infinito? El límite se acerca al infinito, lo que indica que el límite no existe.
Si echamos un vistazo a la gráfica cuando x se acerca al infinito, nos movemos a la derecha a lo largo de la gráfica, podemos ver que los valores y o los valores de la función aumentan sin límite, verificando que el límite se acerca al infinito positivo. Una vez más, debido a que el infinito no es un número real, decimos que el límite no existe. Espero que te haya resultado útil.